Trabajo como editor de audio para un pequeño archivo digital de la universidad. Nada interesante. Entrevistas antiguas, grabaciones de campo, conferencias olvidadas, ese tipo de material que nadie vuelve a escuchar. Hasta que llegó el archivo 1047B. No tenía descripción. Solo un nombre automático generado por el sistema. Entrada sin identificar, no catalogar. Le pregunté a mi supervisor. ¿Qué es esto? Ni siquiera miró la pantalla. Si está en esa carpeta, no deberías abrirlo. Eso, obviamente, hizo que lo abriera. El archivo era un audio de 47 minutos. Sin etiqueta. Sin contexto. Solo una pista de sonido constante. Como viento suave dentro de una habitación cerrada. Al principio pensé que era un error de grabación. Pero a los 3 minutos escuché algo extraño. Un golpe. Luego otro. Como si alguien estuviera tocando el micrófono desde el otro lado. Me acerqué a los auriculares. Subí el volumen. Y entonces escuché una voz. Muy baja. No clara. Pero humana. ¿Hay alguien ahí? Me quedé quieto. El audio no debería tener interacción. Era una grabación antigua. O eso pensé. Respondí por reflejo, aunque sabía que no tenía sentido. ¿Hola? Silencio. Luego la voz volvió. Más clara esta vez. No escuches el resto del archivo. Sentí un escalofrío inmediato. Quité los auriculares. Revisé el sistema. El archivo seguía reproduciéndose solo. Pero lo más extraño no era eso. Era el contador de tiempo. Había retrocedido. No avanzaba. Volví a ponerme los auriculares. Y el audio seguía. Pero ahora, la voz ya no estaba dentro de la grabación. Estaba más cerca, como si estuviera en la misma habitación. Me quité los audífonos otra vez, esta vez más rápido. La sala de archivo estaba exactamente igual que siempre. Luces blancas, ventilación constante, el zumbido bajo de los servidores al fondo. Pero el audio seguía reproduciéndose. Sin audífonos, sin parlantes encendidos. El sonido simplemente estaba en la habitación. El viento del archivo 1047B llenaba el lugar como si hubiera pasado de digital a físico. Miré la pantalla. El reproductor mostraba algo imposible. El tiempo ya no estaba retrocediendo. Ahora estaba duplicado. 2 barras de progreso. Una avanzaba hacia adelante, la otra hacia atrás, en direcciones opuestas, como si el archivo no supiera en qué momento existir. Toqué el teclado para detenerlo. El sistema no respondía. Abrí el administrador de tareas. El programa ni siquiera aparecía. Pero el audio seguía. Y entonces escuché otra cosa. No dentro del archivo. Detrás de mí. Un golpe suave contra el vidrio de la sala. Me giré de inmediato. Nada. Solo el pasillo vacío de la universidad a esa hora de la noche. Volví a la pantalla. Y el archivo ahora tenía un nuevo nombre. Reproducción compartida. Sentí un vacío en el estómago. Esto no tiene sentido, murmuré. Y el audio respondió. No la voz. El audio mismo. El viento cambió. Como si algo hubiera inhalado dentro de la grabación. Y luego, claramente. Sí tiene sentido. Me levanté de la silla. Retrocedí lentamente. El sistema volvió a mostrar el reproductor. Pero ahora el archivo no estaba en la computadora. Estaba en el monitor, como si la pantalla fuera una ventana. Y al otro lado, había una habitación, oscura, pequeña, vacía, con un micrófono antiguo en el centro. El mismo audio estaba siendo grabado ahí, en tiempo real. Me acerqué sin querer, hipnotizado, y vi algo que me hizo olvidar respirar. En esa habitación del otro lado del monitor, había alguien sentado, mirando hacia mí. No al micrófono. A mí. Y la voz habló otra vez. Por fin alguien que escucha desde el otro lado. La pantalla parpadeó. Y por primera vez, el cursor se movió solo. Escribiendo en un bloc de notas abierto. No estás escuchando una grabación. Tragué saliva. El texto continuó. Estás completando una conversación. El audio del viento se detuvo de golpe. Silencio absoluto. Y entonces, tocaron la pantalla desde dentro. El golpe en la pantalla no fue fuerte. Fue peor. Fue cercano. Como si algo del otro lado hubiera apoyado los nudillos contra el vidrio y estuviera esperando una respuesta. Di un paso atrás sin pensar. La silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared.
La pantalla siguió mostrando la habitación, el micrófono, la figura sentada, y el bloc de notas, que ahora escribía solo más rápido. No te alejes. Apagué el monitor. O al menos intenté. El botón de encendido no respondía. Desconecté el cable de corriente. Nada cambió. La pantalla seguía encendida. Pero ya no parecía una pantalla. Era una ventana sin marco. Y el archivo 1047B seguía reproduciéndose, aunque ya no había sonido. Solo vibración. Un zumbido que sentía más en los huesos que en los oídos. La figura del otro lado se levantó lentamente. No caminó hacia el micrófono. Caminó hacia la cámara. Hacia mí. Y entonces hizo algo que no esperaba. Apagó la luz de su lado. Todo quedó oscuro. Pero la conexión no se cortó. Porque en la oscuridad, empezó a acercarse. Yo retrocedí hasta chocar con la mesa. Busqué mi teléfono. Sin señal. Sin batería. No había cargado. Aunque estaba al 87% hacía unos minutos. El aire de la sala cambió. Se volvió más frío. Más seco. Como si alguien hubiera abierto una puerta invisible entre dos lugares que no deberían conectarse. Y entonces escuché algo detrás de mí. El mismo golpe. Ahora dentro de la sala. Me giré. El vidrio de la ventana del edificio estaba empañado. Pero no por humedad. Por respiración. Alguien estaba al otro lado de la sala real. No la del monitor. La mía. Y entonces entendí lo peor. No era el archivo el que estaba entrando a mi mundo. Era yo el que estaba siendo sincronizado con el suyo. El bloc de notas se abrió de nuevo solo. Nuevo mensaje. Ya casi terminamos de ajustarte. Sentí un mareo fuerte. Como si el espacio se hubiera inclinado 1 grado. Las luces parpadearon. Una sola vez. Y en ese instante, vi algo imposible. La sombra de la figura dentro del monitor. Ya no estaba dentro del monitor. Estaba proyectada en la pared de la sala. Detrás de mí. No me di vuelta de inmediato. No porque no quisiera, sino porque sentí algo peor que miedo. La certeza de que ya era tarde para reaccionar. La sombra en la pared detrás de mí no se movía como una sombra normal. No imitaba nada. Tenía intención propia. El bloc de notas volvió a abrirse. Un solo mensaje. No te gires todavía. Y lo más perturbador fue que obedecí. No por voluntad. Por instinto. Como si mi cuerpo entendiera algo antes que mi mente. El aire de la sala se volvió denso. Cada respiración se sentía más lenta. Más pesada. El monitor. La ventana. Seguía mostrando la habitación oscura. Pero ahora estaba vacía. El micrófono también había desaparecido. Solo quedaba la silla. Moviéndose ligeramente. Como si alguien acabara de levantarse y todavía estuviera ahí. Invisible. Entonces la voz habló. Ya no desde el audio. Ni desde el sistema. Desde todo alrededor. Gracias por completar la conexión. Tragué saliva. ¿Qué eres? Logré decir. Silencio breve. Luego. Un archivo incompleto. La luz parpadeó otra vez. Y cuando volvió, la sombra en la pared ya no estaba detrás de mí. Estaba al frente. Cerrándome el paso hacia la salida. No tenía forma humana clara. Era más como una ausencia de luz con bordes demasiado definidos. Algo que imitaba la idea de una persona sin saber cómo serlo del todo. El bloc de notas apareció una última vez. Necesitamos un cuerpo para terminar de guardarte. Sentí un golpe en el pecho. No, susurré. Y entonces la pantalla explotó en estática. Pero no ruido. Movimiento. Como si miles de imágenes intentaran salir al mismo tiempo. La sala entera vibró. Los servidores empezaron a encenderse y apagarse solos. Uno por uno. Como si algo los estuviera usando como respiración. La sombra dio un paso hacia mí. Y yo finalmente me giré. Detrás de mí no había una criatura física. No del todo. Era como ver el concepto de alguien observando hecho forma. Y en ese momento entendí el archivo. No era una grabación. Era un intento de almacenamiento. Algo que no podía existir en un solo lugar estaba intentando guardarse en una mente humana. En una conciencia. En la mía. La voz habló una última vez. Si completas el archivo, te quedas. Sentí que el suelo desaparecía un segundo bajo mis pies. El monitor volvió a encenderse. La habitación del otro lado ahora era idéntica a la mía. Mismo escritorio. Misma silla. Misma computadora. Solo que, sin mí.
y la figura estaba sentada en mi lugar, escribiendo, como si ya hubiera empezado a reemplazarme. El bloc de notas apareció por última vez en mi pantalla real. Un solo mensaje, guardado completo en 3, 2, 1. Y todo se detuvo. Silencio absoluto. La sala volvió a la normalidad. Las luces estables. Los servidores tranquilos. El monitor apagado. Como si nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil, sin saber si había terminado, o si ya no era yo el que estaba mirando esto. Solo sé que desde ese día, cada vez que abro un archivo de audio en la universidad, por un instante muy breve, escucho el viento, y alguien del otro lado me pregunta, ¿hay alguien ahí?